Terminamos lo que era la parte motora somática, ¿sí? Estábamos hablando de funciones del cerebelo, ¿sí? Si me sale en el examen cita 3 funções do cerebelo, ¿qué voy a colocar? Equilibrio, tono muscular y coordinación motora, ¿sí? Mínimo, esos son 2 puntos, si o sí cae eso. Estamos viendo que el cerebelo básicamente iba a coordinar con la corteza motora, con el tronco encefálico, con el órgano vestibular, para estar cumpliendo todas esas funciones del ajuste fino de la actividad motora. ¿Sí? Por eso habíamos visto que lesiones cerebrales producen hipermetría, ¿sí? O dismetría. El individuo exagera en su movimiento, no consigue corregir el movimiento una vez que él ejecuta. ¿Sí? Habíamos visto también que el cerebelo no va a iniciar un proceso motor, y que todo el control que hace el cerebelo es contralateral o ipsilateral. Ipsilateral, esa también era pregunta, tema de examen. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que son algunos procesos de integración del cerebro, ¿sí? Donde básicamente vamos a hablar de algunas estructuras del cerebro que van a recibir un montón de aferencias. ¿Qué era una aferencia? Correcto. Cualquier información que yo le estoy dando a un núcleo o alguna región de la corteza. Van a haber ciertos núcleos, ciertas regiones del cerebro que van a recibir un montón de aferencias y de acuerdo a eso van a controlar ciertas funciones. ¿Recuerdan que era el diencéfalo? Que era el diencéfalo, diencephalum. La estructura principal del diencéfalo es una cosa bien grande que se encuentra por encima del mesencéfalo. ¿Qué se llama? ¿Por qué tenía que hacer ese sonido? ¿De acuerdo en el tálamo? ¿Sí? Que era mi subestación de tren en donde si yo estoy enviando señales aquí es para mandar para algún otro lado. ¿Sí? El diencéfalo van a ser estructuras que se relacionan con el tálamo. ¿Sí? Por eso sus nombres tienen tálamo en él. ¿Sí? Por ejemplo, hay 2 núcleos cerca del tálamo, núcleos aviculares que forman un tracto pequeño que va hacia una pequeña glándula, una tal llamada glándula pineal. ¿Te escucharon hablar de la glándula pineal? ¿Sí? ¿Qué hace la glándula pineal? Va a producir ciertas hormonas que van a inducir un aumento o una disminución de la actividad cerebral. Correcto. De aquí está saliendo la hormona melatonina, que es un estimulador que va a cortar la actividad cerebral, va a inducir el sueño. ¿Sí? A esta región, como está relativamente un poquito hacia arriba realmente del tálamo, le voy a llamar epitálamo. Después, debajo del tálamo había unos núcleos que estaban asociados a la actividad de los ganglios basales. Estaba por debajo del tálamo. Si está por debajo del tálamo se llama subtálamo. ¿Subtálamo participaba en la vía directa o indirecta? Indirecta. Subtálamo es un desvío de la vía directa. ¿Sí? Vía indirecta. Y un poquito por delante de lo que es el mesencéfalo, yo voy a tener una estructura formada por sustancia gris, que tiene una relación bien íntima con un tal quiasma óptico. Una región que está por debajo del tálamo, el hipotálamo.
Sí, señor. Entonces, subtálamo, tálamo, epitálamo y hipotálamo son el diencéfalo. Hoy vamos a hablar de lo que son los procesos de integración que hace este tal hipotálamo. ¿Sí? ¿Ya escucharon algo? ¿Ya definieron algo sobre el tálamo? ¿Recuerdan algo? ¿Sí? ¿Qué recuerdan sobre el hipotálamo? ¿Sí? Misma cosa que cerebelo. Si yo le puedo atribuir 3 funciones al hipotálamo, ¿qué funciones serían? Ok. En términos generales, si quiero agarrar todas las funciones y englobar todas las funciones del hipotálamo, él es responsable por el control de funciones vegetativas. ¿Qué van a ser funciones orgánicas sobre las cuales yo no tengo ningún deseo ni voluntad? ¿Sí? ¿Recuerdan ejes hipotálamo, hipófisis, tiroides, corteza adrenal? ¿Recuerdan? Puedo decir que el hipotálamo participa en el eje endocrino del cuerpo. Correcto. Tiene un control importante en el sistema endocrino. ¿Llegaron a escuchar sobre neuronas orexogénicas y anorexogénicas? ¿No les suena? ¿Sí? ¿Qué les parece que hace una neurona anorexogénica? Anorexia. ¿Qué anorexia? ¿Qué no hace el paciente que es anoréxico? No come, no tiene apetito. ¿Sí? Y orexogénico estimula el apetito. ¿Sí? En el hipotálamo yo voy a estar procesando varias partes de lo que es el control del sistema límbico. ¿Está bien? Cuando hablo del sistema límbico en términos generales, básicamente lo que estoy hablando es comportamiento y ciertos hábitos. Por ejemplo, vamos a ver que hay ciertas zonas del hipotálamo que si se destruyen, el individuo entra en un estado de pasividad. ¿Sí? Yo puedo venir y molestarle, no reacciona. ¿Sí? Mientras que otros núcleos del hipotálamo hacen lo contrario. ¿Sí? Despiertan la ira, despiertan la rabia. ¿Sí? Está determinando mi comportamiento delante de las cosas. ¿Sí? Voy a ver que van a haber centros que regulan el hambre, deseo de comer, y la saciedad. Estoy satisfecho. La misma cosa con la ingesta de líquidos. ¿Sí? Aquí estamos entendiendo más o menos qué va a hacer. ¿Sí? Perfecto. Y por último, ¿qué más le puedo atribuir al hipotálamo? Sí, entra en lo que va a ser funciones orgánicas vegetativas, ya que el ciclo circadiano va a ligarse íntimamente con esto, va a ligarse íntimamente con esto. ¿Qué más hace el hipotálamo? ¿Sí? Asociado. Una respuesta de ira, de furia, delante de una situación de peligro. ¿Sí? ¿Qué hace el cuerpo cuando se enfrenta a una situación de peligro? Correcto, empieza a activar neuronas adrenérgicas o noradrenérgicas. ¿Sí? ¿Cuál sistema se está activando? Correcto. El control autónomo, el sistema nervioso autónomo, tiene sus centros de control aquí, sea simpático o sea parasimpático. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, el hipotálamo es una de las regiones del diencéfalo que cumple una función orgánica muy importante, ya que va a estar controlando aspectos muy relevantes
del individuo, todas funciones vegetativas. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuáles eran las porciones principales del hipotálamo? ¿Recuerdan? ¿No? Si no recuerdan, vamos a dar pasar, sin problema. ¿Sí? Básicamente, si yo analizo, ¿sí?, al tercer ventrículo, bien hacia la porción inferior ya, estamos hablando de la región más inferior del cerebro. Si yo digo que el espacio entre mis manos es el tercer ventrículo, el hipotálamo forma una estructura de sustancia negra alrededor de él. ¿Sí? Entonces voy a tener sustancia gris que va a rodear ese tercer ventrículo. Bien, es un corte que me permite ver solamente aquí, de arriba. Esta protrusión que está en la región más posterior del hipotálamo, ¿cómo se llamaba? Cuerpo mamilar, que es básicamente un núcleo que va a estar en la región más posterior del hipotálamo. No se creen ideas. Después, si sigo adelante, estoy viniendo hacia adelante, hacia la región rostral, voy a ver que hace tipo un conito. Esta región que está yendo hacia la silla turca del esfenoides es conocido como tuber cinereum, que continúa en lo que es el infundíbulo, que es el que entra en la silla turca. ¿Y qué había en la silla turca? La glándula pituitaria, la hipófisis. Si sigo hacia adelante, el hipotálamo va a tener relación importante con el cruce de las señales nerviosas ópticas. ¿Recuerdan en histología que si yo tengo el ojo y su retina, la retina generaba axones que formaban el nervio óptico? Y parte de esas fibras del nervio óptico cruzaban al lado contrario, para después formar la cintilla óptica, que va hacia el occipital. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? A esta estructura, a ese cruce, ¿sí?, de mis axones de la retina interna, le llamo quiasma óptico. Que se va a ubicar ya hacia la región anterior de mi hipotálamo. ¿Estamos más o menos ubicados donde estamos? ¿Sí? Entonces estoy básicamente, yo me voy subiendo por el mesencéfalo y si me voy hacia la región anterior ya estoy entrando en el hipotálamo. ¿Sí? De atrás para adelante iba a tener, ¿qué era esto? Cuerpo mamilar, después el tuber cinereum, que entraba en el infundíbulo y formaba después la hipófisis,
Y en la región más anterior, ¿qué iba a tener? El quiasma óptico, ¿sí? Después de esta sustancia gris se continúa en lo que se llama lámina terminal. Entonces toda esa estructura va a ser mi hipotálamo. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Eso quiero que vayan recordando porque vamos a ir separando el hipotálamo, ¿sí?, en región preóptica, supraquiasmática, tuberal y mamilar. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo entonces? Quiasma, tuber, cuerpo mamilar. De ahí tranquilo. ¿Recuerdan que era el fornix? Sí. Bueno, regiones. Eso vamos a ir viendo otra vez, pero básicamente es esta primera región que está todavía por delante del quiasma óptico. Es la región o área preóptica, región que está por encima del quiasma, supraquiasmática o quiasmática también a veces le dicen. Por encima del tuber cinereum, tuberal, y por encima del cuerpo mamilar, región mamilar. Van a ser las tres áreas de mi hipotálamo. Aparte de tener esta división, porque recuerden que era así, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener un hipotálamo del lado izquierdo y un hipotálamo del lado derecho, ¿sí? Esto es una vista medial, ¿sí? Estoy mirando así, ¿sí? El hipotálamo, si yo le miro de vuelta de acá, va a ser dividido de nuevo en una región medial y lateral, ¿sí?, por la entrada de una estructura que se llamaba fornix. ¿Se acuerdan qué era el fornix? ¿Llegaron a ver sobre eso? ¿Sí? Son básicamente, sí. Son básicamente una sustancia principalmente blanca que proviene del hipocampo, ¿sí? Del hipocampo emanan fibras que van a cruzar y van a insertarse en el hipotálamo, ¿sí? Uf. De vuelta, es para ir ubicándonos. Yo no le voy a cobrar neuroanatomía en el examen. Solamente para comenzar a tener una idea de qué demonios hace ese hipotálamo. ¿Ahora sí? Opa. Entonces, de vuelta. ¿Qué tenía yo por atrás en el hipotálamo? ¿Qué era esa estructura que estaba atrás en el hipotálamo? Cuerpo mamilar. El tuber, y por delante tiene que estar el quiasma. Perfecto. Si yo analizo básicamente los giros que voy a tener en el cerebro, hacia el lóbulo temporal, más o menos región medial, hacia adentro,
¿sí? Ventral, bien profundo. Voy a tener una estructura que también es parte del hipocampo, del sistema límbico, que es el hipocampo, ¿sí? Este hipocampo va a ser, por ejemplo, responsable de la memoria, ¿sí? Y va a generar fibras que van a darse una vueltita por el cerebro. Y van a terminar en el hipotálamo. Penetran más o menos antes del cuerpo mamilar, pero su alvo definitivo son ellos. Entonces ya tenemos una idea que el cuerpo mamilar va a estar asociado también a la memoria. Recordando que tengo de los dos lados. A ese giro que hace esas señales que van a ir desde el hipocampo, esto era hipocampo, hasta el hipotálamo, le voy a llamar fornix. Otra señal que sale del hipotálamo y ayuda también a dividir el hipotálamo en dos regiones es señales que van a ir hacia el tálamo. Que van a salir del núcleo del cuerpo mamilar hacia el tálamo anterior. Entonces tengo el fornix, ¿sí? Y el tracto mamilo-talámico, ¿sí? Son dos estructuras que están uno entrando, otro saliendo del hipotálamo. Esas dos estructuras básicamente me ayudan a dividir el hipotálamo en dos regiones. De vuelta, tercer ventrículo. Cuerpo mamilar. Entonces, fornix estaba entrando aquí. Y el tracto mamilo-talámico estaba saliendo aquí. Estas dos vías dividen el hipotálamo en dos regiones. Una que va a estar cerca al tercer ventrículo, que va a ser la porción medial. Y si aquí está dentro es medial, aquí está por fuera es lateral. Esto que estamos viendo de acá es esa porción medial del hipotálamo. Recuerden que estoy diciendo que hay dos hipotálamos, ¿sí? Y yo aquí saqué uno para ver. La región medial es esta, la región lateral va a estar hacia el otro lado, ¿sí? Yo voy a encontrar varias agrupaciones de cuerpos neuronales que forman núcleos en la región medial, que van a hacer un grupo de cosas, y otros en la región lateral que van a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando estoy hablando de una región lateral, me estoy refiriendo a esta porción externa, y la región medial va a ser la porción interna, ¿sí? Básicamente, entonces estoy dividiendo el hipotálamo de acuerdo a la entrada del fornix y la salida del tracto mamilo-talámico. ¿Estamos siguiendo todavía dónde estamos parados? ¿Sí? Primero estamos ubicándonos, de vuelta, esto no va a caer en el examen. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Perfecto. Entonces, comencemos describiendo primero la función de lo que es el hipotálamo lateral, ya que aquí voy a encontrar básicamente solamente un núcleo. ¿Sí? Es mucho más simple de escribir.
¿Cómo se llamaba este tracto aquí? Excelente. Tracto, mamilo, región anterior del tálamo, talámico. ¿Qué tal? Ya estamos surtando. ¿Es muy nuevo todo lo que estoy diciendo o ya escucharon ya alguna vez? Ya. Vamos a ir repitiendo hasta que se quede. La primera vez difícil, la segunda vez ya entra bien. Bueno. Entonces agarro de vuelta. Voy a mirar de arriba. Cuerpo mamilar y el resto del tálamo. Lo que te está acabando. Entonces estaba dividiendo el tálamo en lateral y medial. Va a ser la región medial. Entonces dijimos, voy a tener colecciones de neuronas o núcleos en la región lateral y medial del hipotálamo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces sería un hipotálamo del lado izquierdo. En la región lateral, por suerte tengo solamente un núcleo. Es un nombre simple. Núcleo lateral del hipotálamo. Va a estar ubicado casi toda la región lateral del hipotálamo. Después por detrás de él hay fibras un poco más difusas. Este núcleo lateral del hipotálamo, voy a dibujar acá, está asociado probablemente a qué, considerando esa carita. Correcto. De aquí yo voy a estar generando la respuesta de ira o furia. Estoy en un entorno hostil, estoy en un entorno extraño, y si señales aferentes llegan aquí, este núcleo lo que va a hacer es que yo reaccione ante ese objeto, ante esa situación, de una manera violenta. ¿Está bien? También de este núcleo yo voy a estar generando señales que van a estimular el hambre o la sed. Ahí que dice el individuo con hambre es un individuo con mucha rabia. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si yo estimulo esta región del hipotálamo, ¿sí?, lo que voy a tener es, con un estímulo inicial, deseo de comer. ¿Sí? El hipotálamo va a comenzar a mandar señales eferentes que va a hacer que el animal busque comer. ¿Sí? Si el estímulo es intenso, despierta una sensación de furia. ¿Sí? De ahí que también puedo decir, si yo tengo una lesión que afecta a la región lateral del hipotálamo, ¿qué va a pasar con el animal? No reacciona más con ira ni furia, se vuelve pasivo ante cualquier situación y se vuelve anoréxico.
¿sí? Ya no quiere comer nada, pierde todo el deseo o voluntad de comer, ¿sí? Asociado a este núcleo, en la región posterior del hipotálamo, ese tema de examen, anoten, en la región posterior del hipotálamo, yo voy a tener el control principal de la respuesta autónoma simpática o parasimpática, considerando eso, simpática. De ahí que voy a encontrar en libros que la estimulación de esta región posterior lateral del hipotálamo va a ser o qué con a frecuencia cardíaca. Se llama resposta simpática. Aumentar. Vai fazer o que com a pressão arterial? Bien. Entonces, básicamente en la región lateral del hipotálamo yo voy a encontrar núcleos, en este caso mi núcleo lateral del hipotálamo, que va a ser responsable por despertar la respuesta de ira o furia del individuo, despertar su apetito o deseo de ingerir agua, e inclusive despertar la respuesta simpática. ¿Sí? ¿Está bien? Súper facilito. ¿Sí? Ahí yo ya puedo inclusive asociar que si el lateral, la región lateral del hipotálamo está haciendo eso, la región ventral, medial, va a hacer lo contrario. Vamos a ver que en la región medial del hipotálamo, yo voy a tener lo contrario. ¿Sí? En la región medial del hipotálamo, yo voy a hacer lo contrario del hambre. Voy a despertar la saciedad. Y también el individuo va a estar alegre, feliz, más pasivo, tranquilo. Así como la región posterior de la región lateral se asociaba al sistema nervioso simpático, ¿sí? ¿Dónde va a estar el control y parasimpático entonces? ¿Sí? Pero en la región posterior, totalmente contrario, ¿sí? Totalmente hacia el otro lado. Sistema nervioso parasimpático, asociado a ese estado de tranquilidad, va a tener su control en la región anteromedial del hipotálamo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Por eso, así como si yo pierdo esta región lateral del hipotálamo, el individuo va a ficar muy pasivo y no come, ¿sí? De la misma manera, si eu perdo essa região medial, o que vai acontecer? O animal não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar até estourar. ¿Sí? Pierde ese control de la saciedad. ¿Sí? Y de la misma manera, ¿sí? Ao invés de ser pasivo, va a ser muy irritable. ¿Sí? Va a estar constantemente en un estado de fácil irritación. ¿Sí? La más mínima cosa ya le hace surtar al animal. ¿Sí? Y fácilmente tiene una respuesta simpática. ¿Sí? Estamos entendiendo cómo básicamente están contrastando. ¿Sí? De un lado tengo un control que hace una cosa, del otro lado otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo? No, solamente para dar una introducción. El medial va a tener 10 núcleos. Por eso, vamos a tomar con calma
hipotálamo es algo muy importante que tenemos que ir conociendo porque muchas funciones salen de aquí, ¿sí? Pero es bastante complejo, ¿sí? Va a tener muchos núcleos que van a estar haciendo funciones diferentes. Por eso, al final del día cita cuáles son funciones del hipotálamo, ¿sí? Pero es importante que vayamos reconociendo cuáles son los principales núcleos mediales, cuáles son las relaciones anatómicas primarias que tiene, ¿sí? ¿Estamos entendiendo entonces qué es básicamente la función de esa región lateral del hipotálamo? ¿Bien? Entonces, si le pregunto dónde están los centros del hambre o del apetito del hipotálamo, ¿sí? ¿Dónde va a estar? Correcto. En el núcleo lateral del hipotálamo, ¿sí? Facilito, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí preguntas? Nenhuma ainda. Entonces, recuerden bien, control simpático, entonces, región lateral posterior del hipotálamo. Región anterior más medial parasimpático. Aquí, si quieren ser quisquillosos, técnicamente hay un núcleo, ¿sí?, que también está muy asociado a esto, que es propiamente de la región medial, pero penetra también a la región lateral. Recuerden que esto es muy arbitrario, tipo, a galera chama, isso é isso, isso é isso, é isso, é isso. ¿Sí? Na realidade está tudo misturado. ¿Sí? Hay un núcleo de la región medial que se extiende a la región lateral, que es técnicamente un núcleo de la región medial, pero ya le había dado una intro, vamos a hablar otra vez de vuelta. Este individuo es llamado, está en la región más anterior medial, aquí, ¿sí? ¿Cómo le voy a llamar a ese núcleo? Núcleo preóptico, ¿sí? El núcleo preóptico es bastante interesante, pero poco se sabe de exactamente cómo funciona, ¿sí? Lo que se sabe que hace es que él va a emitir fibras que van a ir descendo y van a ir hacia la adenohipófisis, ¿sí? Realmente no llega a la adenohipófisis, sino que libera una sustancia en la eminencia media. ¿Recuerdan que ahí había circuito porta, hipotálamo, hipófisis? ¿Sí? Que era arteriola, formaba un capilar, formaba una vena, formaba otro capilar y después recién salía, ¿sí? Es decir, que en un mismo circuito yo tengo entrada y salida, ¿sí? ¿Eso no vieron? Dios mío. ¿Sí? Vamos a ir viendo. Pero básicamente, este individuo secreta un neuropéptido que actúa como hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? ¿Qué eran las gonadotropinas? La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Entonces, ¿a qué está asociado este núcleo? A la diferenciación sexual del individuo, ¿sí? E inclusive hace parte de ese núcleo un complejo bien pequeñino que le voy a dar de tarea y van a entregarme como trabajo, porque me da preguiza actualizarme, que es llamado núcleo sexualmente dimórfico.
Se cree que este núcleo sexualmente dimórfico, ¿qué significa dimórfico? Correcto, es decir, que es diferente en la mujer y es diferente en un hombre, ¿sí? Se cree que las señales que se generan en el núcleo sexualmente dimórfico pueden tener influencia, ¿sí?, sobre la preferencia y el hábito sexual del animal. ¿Sí? Ustedes me van a buscar actualizaciones sobre el núcleo sexualmente dimórfico. Me van a hacer un trabajito solamente digital, ¿sí? Nada de portar carátula ni presentación y demás, ¿sí? Para ver qué es lo nuevo que se sabe de esto, ¿sí? Este individuo y otro núcleo que hace parte del fornix, ¿sí?, que eran núcleos basales, núcleo basal amigdalino, creo que se llamaba. Amigdalino. Son dos núcleos bien dimórficos que aparentemente en animales, no se sabe específicamente en seres humanos, se sabe por autopsias entre hombre y mujer que hay una diferencia entre esos núcleos, e inclusive hay diferencias en el individuo que hace transición, ¿sí? En la mujer trans, hombre a mujer, ¿sí?, existe una diferenciación de vuelta en estos núcleos dimórficos, ¿sí?, en donde, por ejemplo, en el hombre, el núcleo que emana de aquí, ¿sí?, tiene una característica un poco más grande, ¿sí? En el hombre que hace la transición a la mujer, ese núcleo adopta la forma, la morfología de la mujer, ¿sí? Entonces, para actualizarme, ¿sí?, ustedes me van a actualizar a mí, ¿sí? Principalmente quiero que investiguen sobre esto. Es interesante, es bastante interesante. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es que básicamente el animal ya nace con un núcleo establecido en el hipotálamo que va a determinar cómo va a ser su patrón de comportamiento sexual, ¿sí? Cierto. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, núcleo principal de la región lateral del hipotálamo. Núcleo lateral del hipotálamo. Núcleo lateral del hipotálamo se asocia ¿a qué? ¿Sí? A la respuesta de ira o furia correcto, ¿sí? Hambre o sed, deseo de ingerir o de tomar, ¿sí? Que también voy a encontrar en la región lateral del hipotálamo, bien hacia atrás, el control del sistema nervioso simpático, ¿sí? ¿Está bien? Solamente eso no me tengo que ir rescatando. ¿Hasta aquí preguntas? Puede darse, pero el tema de la cuestión del disturbio alimentario en general es muy complejo, ¿sí? Se sabe que, de vuelta, hipotálamo es el último punto de estación, ¿sí? Entonces, dependiendo de todas las señales que le llegan a él va a ir determinando, ok, ahora tengo que comer o ahora estoy saciado. ¿Por qué voy a la complejidad? Porque, por ejemplo, recuerdan que habíamos dicho que el fornix mandaba señales aferentes hacia el hipotálamo que venían del hipocampo. Existe otra región del cerebro que es la amígdala del cerebro, que hace básicamente la misma cosa. Va a emanar fibras que van a ir hacia la región tuberal del hipotálamo. Vamos a ver qué tiene ahí de importancia, ¿sí?
esta amígdala envía señales asociadas a respuestas que son bien primitivas. ¿Sí? Por ejemplo, asociación de comer con una hora del día. ¿Sí? Pero no solamente eso. Cuando yo como, el tubo digestivo y ciertos órganos endocrinos secretan hormonas. ¿Sí? Esas hormonas van a comenzar a enviar señales que tienen que venir también hacia el hipotálamo. Ustedes ya escucharon hablar, grelina, leptina, insulina, inclusive las señales transmitidas por el propio nervio parasimpático del tubo digestivo, el vago. ¿Sí? Inclusive centros o núcleos que voy a encontrar en el tronco encefálico producen también señales aferentes que van a ir al hipotálamo. ¿Sí? Núcleos que se asocian a circuitos de recompensa-castigo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en una situación en donde me siento mal, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Procurar venir a este lado. ¿Sí? Entonces van a haber circuitos dopaminérgicos que van a estar gritándole al hipotálamo y el hipotálamo va a responder con un deseo de comer, deseo de comer, deseo de comer, deseo de comer, deseo de comer. ¿Sí? Por eso hay esa complejidad bien grande en lo que es el disturbio alimentario. ¿Sí? Inclusive tal chiste de que muchas de estas vías aparentemente generan tolerancia. Vamos a hablar enseguida del circuito de la leptina y le voy a explicar por qué. ¿Sí? Y de ahí yo voy a gerar una respuesta. Excelente. Por eso es el hipotálamo, ¿sí? Recuerden que pusimos acá, estaba asociado al sistema límbico. ¿Sí? Él es el centro del control del sistema límbico. ¿Sí? El hipocampo es parte del sistema límbico, mas ele faz o quê? Manda sinais para o hipotálamo determina, ok, essa é a realidade, eu vou fazer isso. É um centro de integração. ¿Sí? Pode produzir sinais eferentes e sinais eferentes e aferentes. Aferências são sinais que estão chegando até ele. Eferências seriam o quê? Eferências seriam as sinais que vão sair dos centros de controle do sistema nervoso simpático, vão ir para a médula espinal e descer e sair para formar os gânglios simpáticos. ¿Sí? Essa seria uma eferência dele. Porque é o que lhe corresponde. Não é um controle voluntário, porque ele não está nem aí com isso. Mas sim essa resposta inicial ao susto. Ou activar centros de alarma, de vigília, que hace que el animal esté alerta a lo que está ocurriendo. ¿Sí? Eso sí van a ser funciones del hipotálamo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, región lateral del hipotálamo. ¿Sí? Perfecto. Facilito. Ok, ahora entramos en la parte difícil, esa es la parte fácil.